Vamos a la lección sobre la administración de ese dinero en la iglesia. Esta es una de las lecciones más importantes y más difíciles a veces de enseñar. Lo más fácil es enseñarle la palabra de Dios a los pecadores. Es más difícil a los creyentes. Es mucho más difícil a los pastores y lo más difícil es a los obispos. Hacer eso. Es cierto, parecería que cuando una persona es más religiosa o más, yo diría más tradicional, es más difícil enseñarle. Porque es más difícil desaprender que aprender. Cuando uno no sabe nada, usted va a enseñarle, aleluya, amén, ay, qué lindo. Pero cuando uno sabe todo y viene otro a enseñarle, ¿qué me va a enseñar? Yo tengo 40 años ya en la iglesia y este me va a enseñar. Es mucho más difícil desaprender que aprender. Por eso se dice a veces que nosotros los pastores somos los más difíciles de enseñar, de ser enseñados. Por eso es que, repito, esto puede ser que a algunos líderes les cueste un poquito, pero esto es la palabra de Dios. Uno debe cortar por lo sano. Así que hoy fue todo para ustedes. Ahora es más bien para los líderes. Cómo administrar ese dinero. Y ustedes tendrán que ser los guardias de que se haga con el dinero lo que Dios quiere que se haga. Dios tiene una gran empresa en la tierra. Aún en la Biblia se le llama a veces el negocio de Dios. ¿Se acuerdan? Jesucristo cuando tenía 12 años dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene andar? ¿Qué es el negocio del Padre? ¿Qué es la empresa de Dios? La gran empresa de Dios, que es una de las más ambiciosas, es llegar con el mensaje del reino de Dios a toda criatura. Es decir, no solamente a todas las naciones, pero a cada individuo, a cada persona. Es una empresa mucho más grande que Coca-Cola, o que Singer, o la IBM. Es a cada persona. Dios quiere llegar al corazón de cada ser humano en todo el mundo. Es una empresa muy ambiciosa. Él lo pone con estas palabras: id y hacer discípulos a todas las naciones. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Id hasta lo último de la tierra. Todas partes, hasta donde haya un ser humano, allí quiere llegar Dios con su palabra, con su mensaje de salvación. Para esto, Él ha establecido que todos los creyentes son testigos de Él. Todos los creyentes son obreros del Señor. Él no dijo que solamente los pastores deben predicar el evangelio. Él mandó a todos a predicar el evangelio, de tal manera que aún mandó a todos a que pongan manos sobre los enfermos y que se sanen. Estas señales seguirán a los creyentes, dijo el Señor en el último capítulo de San Marcos. De manera que todo creyente es un testigo, es un discípulo, es un reconciliador. Dice San Pablo en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Todos los creyentes son embajadores. Tu casa es una embajada del reino de Dios, donde vive el embajador y la embajadora. No son los templos, es los hogares. Ustedes se recuerdan que en la iglesia primitiva no había templos. No existe en el Nuevo Testamento la palabra templo, solamente existe para decir que el templo somos nosotros. Cada uno es un templo, cada uno lo tiene a Dios. Y donde yo vivo
Allí es una casa del Señor. Así que si yo soy un embajador, mi casa es la embajada. Nosotros, los que venimos de otros países, cuando queremos hacer un trámite con otro país, tenemos que ir al consulado. Y de Argentina hay un consulado en Los Ángeles, otro consulado en San Francisco, y se acabó el asunto. Así que uno, si no tiene unos hijos, tiene que viajar. Dios quiso que haya embajadas de Él por todos los barrios. Cada hogar es una embajada. Tu casa es una embajada donde la gente puede ir a sacar la visa para entrar en el reino de Dios. Por eso siempre tenés que tener la sala arregladita y lista para recibir a cualquiera que llegue para introducir en el reino. Siempre tener una Coca-Cola fresquita ahí, unos bizcochitos, en un lugar que los chicos no alcancen, para que estés seguro que si te agarra una emergencia, tenés para dar un cafecito, una bebida, una galletita, alguna cosa, porque tenés en tu casa que entretener y atraer la gente para el reino de Dios. Todos somos testigos. ¿Está claro esto? Pero algunos de nosotros somos llamados entre los testigos para ocuparnos de dirigir al resto en esta conquista total del mundo, porque sin liderazgo las cosas no se pueden hacer. Entonces, no es que los pastores somos más que los demás, no señor, somos todos servidores igual, pero algunos Dios nos llama para dedicarnos a tiempo completo a prepararnos, a preparar a otros, a dirigir la obra, a orar, a estudiar, a viajar, a enseñar, a formar obreros para lograr la conquista total de nuestro planeta para el reino de Dios. En realidad, el cristianismo y el discipulado bien entendido no es como antes creíamos. Nosotros vamos ahí el domingo y se acabó. No, señor. La iglesia no es como las góndolas de Venecia. ¿Qué son las góndolas de Venecia? Uno va a Venecia y está el gondolero, un hombre musculoso, ¿no? Que con un palo él tiene que mover esa góndola que está llena de turistas, generalmente novios o recién casados de miel, que están abrazándose y besando, mientras que el otro pobre hace toda la fuerza. Bueno, generalmente la iglesia parece una góndola, que el sacerdote es el que hace toda la fuerza y los demás están ahí sentaditos sin hacer nada. No, la iglesia es como un bote de regata. ¿Sabe lo que es eso? Donde cada uno tiene un remo. ¿Cómo va la góndola de ligero? Va despacito, porque el pobre es el único que tiene toda la fuerza. Pero ¿cómo van los barcos de regata? A velocidad. Va uno que marca el tiempo. Ese es el líder. Y lleva el timón. Y hace 1, 2, y lo otro. Bueno, así tiene que ser. Y así va a marchar la iglesia más rápido. Cuando todos no son pasajeros de la góndola, sino que son remeros en el barco de regatas. ¿Está claro esto? Y los líderes son los que dirigen al resto. No es que los líderes hacen todo el trabajo y el resto no hace nada. No es como en el tren, que el maquinista y el guarda trabajan y los demás van de pasajeros sentados. No, esto es como un barco de guerra, donde cada uno tiene algo para hacer. Pero hay algunos que dirigen al resto, que son los líderes. Entonces el Señor llama a esos que se dediquen a estudiar la estrategia, a viajar, a ver, a buscar materiales, a preparar estudios, cómo preparar al resto en la conquista de este mundo. A esos Dios les llama para que dejen su empleo, para que dejen su trabajo, para que dejen todo, algunos hasta que dejen
de casarse, que dejen de la familia, que dejen su tierra, que dejen su parentela. Les pide a esos líderes para que se entreguen de lleno a estudiar, a preparar, a dirigir, a orar, a viajar, a enseñar, preparando a los otros y dirigiéndolos en la conquista de este mundo. A esos que Dios llama, Dios tiene que pagarles sueldo. Y por eso es que Él necesita cash para pagar el sueldo o el salario a sus obreros. ¿Cómo se usó los diezmos en las tres épocas? Y empezamos por los patriarcas. ¿A quién le dio Abraham los diezmos? ¿Y quién era Melquisedec? Un sacerdote de Dios. Ya vemos que en la remota época pasada, cuando había un sacerdote, el dinero de los diezmos era para ese sacerdote. Abraham no dijo, bueno, este dinerito, quiero que lo use así. Se lo dejó al sacerdote, evidentemente que era para su sostén. Se cree que cuando no había sacerdote, el diezmo lo quemaban en un altar. Porque en el oriente se pensó siempre que cuando el humo sube al cielo, con el humo va hacia Dios lo que están quemando. De allí que algunas religiones actualmente, como budistas y otros, cuando le quieren enviar a su familiar algo al otro mundo, se lo queman. Yo estuve en velorios en el oriente y vi, por ejemplo, les queman dinero. Antes quemaban dinero verdadero, ahora el gobierno prohibió, así que cambian el dinero verdadero por otro y eso se lo queman porque dicen que en el otro lado capaz que le hace falta plata al difunto. También hacen automóviles de caña y papel y lo queman para mandarle un auto al otro mundo y barquitos y de todo, casas les mandan y así creen que se lo mandan para otro lado. Bueno, en la época antigua, cuando se ofrecía una ofrenda a Dios, se la quemaba para Él y eso era como mandarlo a Dios. No importa, uno parece que fuera algo malgastado, pero el hecho de que eso le recordaba al hombre que todo pertenece a Dios era bien quemado. Es como cuando a Jesús le tiraron el perfume, el óleo precioso en la cabeza, María, y dijeron los otros y Judas, ¡qué desperdicio! Se podría haber vendido a los pobres. Cállese la boca, Señor, que cuando es para Jesús no es ningún desperdicio. Claro, el que no entiende dice que es un desperdicio. Algunos me dijeron a mí cuando era joven, yo empecé a predicar de muy jovencito. Empecé a los 14 años a predicar en mi iglesia. Y antes de eso era maestro de niños en la iglesia, así que empecé tempranito. A los 17 fui a un seminario, a los 20 ya me ordenaron ministro. Así que no perdí ni un día de mi vida. Algunos dicen, pero qué pena una vida tan joven, así desperdiciada. Es porque no entienden. Pero yo que estoy en esto, si tuviera que vivir 1000 vidas, las 1000 las viviría para el Señor. Porque no es un desperdicio. Así quemaban los diezmos, pero luego, cuando había un sacerdote, no se quemaban, se lo daban al sacerdote. Eso era en la época de los patriarcas. Aquí viene una cosa muy interesante que les va a entusiasmar, porque me entusiasma a mí cada vez que yo doy esta lección, me entusiasma. Vamos a retomar la idea de José. Saben que José, el hijo de Jacob y de Raquel, es una historia maravillosa. Cuando uno lee en la Biblia no la puede terminar nunca. Parece una novela, pero es una verdad. Se dice que José es el carácter más perfecto de la Biblia después de Jesucristo, como persona, por su forma, su buena motivación, su desinterés, trabajando para otros, y cómo Dios le bendice solamente porque él lo teme a Dios. Lo hace de un esclavo, llega a ser el primer ministro del país más poderoso del mundo en aquella época, y eso es porque él servía al Señor. Muy bien. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob y Jacob
engendró 12 hijos varones, uno de los cuales se llamaba José. José era el penúltimo, el número 11 de la familia. Cuando los hermanos de José lo vendieron a los ismaelitas como esclavo, todavía Benjamín, el más chiquito, no había nacido. Ahora van a saber por qué hay un dicho español que dice: este es el Benjamín de la familia. Viene de aquí, de la familia de Jacob, porque Benjamín era el más chiquito de la familia. Se supone que cuando uno tiene hijo y le pone Benjamín es porque no quiere tener más. Estos hermanos, estos 10 hermanos, son los que vendieron a José a Egipto y volvieron a la casa con las ropas de José manchadas con la sangre de un corderito, y el papá se creyó que lo había comido un león. Lloraron de todo, pero paciencia, se murió. Y estos otros guardaron el secreto muy cuidadito, porque hubiera sido la muerte de Jacob, que era un hombre muy amoroso con sus hijos. Pasan los años y ustedes saben, José llega a ser el primer ministro de Egipto. Llegan los años del hambre. Jacob oye que en Egipto hay comida y ve que los animales comienzan a enfermárseles, que no hay comida para ellos, no hay trigo. Así que dice a estos hijos: vayan a Egipto a comprar un poco de comida para los animales y para la familia, si no vamos a morirnos de hambre. Se van a Egipto a comprar, y claro, como eran extranjeros, tenían que pasar por la aduana, pasaporte, y tenían que tener la aprobación de José. Cuando José los ve, los reconoce. Ellos hablaban entre ellos en el idioma de ellos, y José, aunque hablaba egipcio y hablaba con un intérprete, él entendía lo que ellos hablaban. Y José se desespera, pero no se hace conocer. Dice: no, díganme, ¿ustedes son los únicos hijos de su padre? Decía: ¿por qué nos preguntara eso? ¿Qué le importa? Y él entendía. Pero decía por un intérprete. Decía: no, tenemos otro hermanito, se llama Benjamín. ¿Y por qué él no vino? Bueno, lo que pasa, dice, que como el hermano menor nuestro se murió, mi papá tiene miedo que al más chiquito le pase lo mismo, que se lo coma alguna otra fiera. Entonces por eso es que no lo dejó venir. Ah, no, yo me quedo aquí con 2 de ustedes, y hasta que no me traen el hermanito menor, claro, él lo quería conocer, no los voy a soltar. Se van a... Bueno, es una historia hermosa. Van a la casa. Dice: ahora me faltan los otros hijos. Bueno, pero él nos dijo: no, a Benjamín no se lo llevan. Ya es suficiente que me falta José. Y era una pelea. Y había hambre otra vez. Papá, si no vamos con Benjamín, no vamos. Y es toda una lucha. Al final de todo, José se da a conocer. Primero los lleva adentro a una sala hermosa. Les pone una comida de primera. A Benjamín le da doble porción. Y estos asustados: ¿cómo es que no has entrado al palacio? Y esta comida, ¿por qué nos trata así? ¿Será que nos van? Y José, cuando está, dice: yo soy José, el hermano de ustedes. Y se larga a llorar. Es una historia escalofriante. Ahí se da a conocer, les habla en su idioma, le piden perdón, él los perdona. Maravilloso, maravilloso. Dicen: vayan y díganle a papá que venga, que Faraón me dio el mejor pedazo de tierra para que ustedes pasen aquí los años de hambre, que iban con nosotros en este lugar, y no les va a faltar nada. Se van allá. Papá, le tienen que confesar. El padre se olvida de la macana que hicieron, porque lo sabe que el hijo, y se viene para Egipto. Es toda una alegría muy grande. Así que toda la familia viene a estar a Egipto. Bueno, Jacobo se goza, y cuando se hace viejito Jacobo, que sabe que está por morirse, lo llama a José. Le dice: José, hijo de mi alma, que yo te creí perdido, muerto, y viviste otra vez. Es un tipo de Jesús que resucitó. Dice: José, hijo de mi alma, te voy a pedir un favor. Yo sé que algún día ustedes van a volver a nuestra tierra, porque toda esa tierra es mía. Yo la heredé de Isaac y de Abraham, es mía. Así que le corresponde a ustedes. Cuando vuelvan para esa tierra, por favor, no me dejen los huesos aquí. Yo quiero que vayan y me entierren en la tumba de Abraham y de Isaac, mis padres. Sí, papá, dice José. Y saben ustedes que al volver allá,
toda esa tierra les pertenece a ustedes. Así que se la reparten como Dios les va a indicar. Pero, dice José, y aquí viene lo interesante, pero José, como yo tuve la alegría de verte antes de morirme otra vez, yo quiero que vos tengas doble porción de la herencia. ¿Cómo, papá? Si a cada otro le voy a dar una parte, pero a vos doble. Pero no puede hacer. Sí, yo sé cómo lo voy a hacer. En lugar tuyo, yo voy a adoptar tus 2 hijos, mis nietos. No van a ser nietos, van a ser hijos. Ustedes saben que Efraín y Manasés no son hijos de Jacob, son hijos de José. Entonces lo que hace Jacob en el lecho de muerte, los llama, les pone las manos uno arriba y los bendice y los adopta como hijos. Así que en vez de José, él pasa la herencia a los hijos para que la familia de José tenga doble herencia. Muy bien, los herederos eran 12, pero uno se transformó en 2. Así que ¿cuántos herederos hay ahora? 13 herederos. Muy bien. Llega el día que Moisés se levanta y lleva a este pueblo de Egipto a la Tierra Santa porque se muere José, se muere el faraón, pasan los años y se levanta un faraón que no se acuerda de José y nada y empieza a tratarlos mal, los pone de esclavos, así que los israelíes tienen que irse de Egipto. Se van liberados por Moisés y cuando llegan a la Tierra Santa, que Moisés se mueve en el camino y entran con Josué a la cabeza, Dios le dice a Josué que divide la tierra ¿en cuántas partes? En 12 partes. ¿Pero cómo? ¿Cuántos herederos hay? ¿Y en cuántas partes vive la tierra? 12. Quiere decir entonces que uno se va a quedar sin herencia. ¿Cuál es el que se queda sin herencia? Leví. Leví es el que se queda sin herencia. Pobre Leví. Pues vamos a ver por qué Leví se queda sin herencia. Vamos a leer en Josué 18:7. A los levitas no les tocará ninguna parte, pues lo que les toca a ellos es el sacerdocio del Señor. Los levitas no les tocará ninguna parte, pues la herencia de ellos es el sacerdocio del Señor. En otras palabras, Dios decide separar a los levitas para que se encarguen de la vida espiritual de todo el resto del pueblo. ¿Está claro? Los levitas no tienen ninguna herencia porque ellos van a ser mis sacerdotes que les van a ministrar a todos ustedes. ¿Está clarito esto? Entonces, ¿dónde vivían los levitas? Vamos a buscarles casa. Números 35, 2 y 3. Ordena a los hijos de Israel que del territorio que les corresponde den a los levitas ciudades para que vivan y que les den también los campos de pastoreo que rodean las ciudades, los ejidos. Los levitas vivirán en esas ciudades y en los campos tendrán su ganado y demás animales. En total deben dar a los levitas 48 ciudades. ¿Cuántas cada uno? Si son 12. 4 por cada tribu. 42 ciudades. Pero miren qué vivo que es Dios. Si los levitas hubiesen recibido herencia, un pedazo de tierra, digamos por acá, estarían todos amontonados aquí, y aquí sería puro aleluya, y por ahí nada. Pero de esta manera los levitas están desparramados, como sal, como luz, en todo Israel para mantener el nivel espiritual de la población. ¿Está claro esto? Es decir, que Dios hizo esto, repito, porque si a los levitas le daba herencia, los levitas vivirían todos en un lugar y en lo demás habría toda oscuridad. Aquí sería una luz que encandila y allá
todo oscuro. Pero así ellos son un tipo de nosotros en el mundo, en los barrios, la luz del mundo, la sal de la tierra, que estamos desparramados. También en la eventualidad que hubiese problemas como los hubo más adelante, ustedes saben que en la época después que se murió Salomón, el reino se dividió en dos, el norte y el sur. Bueno, de los dos lados había levitas. Se dividía en tres. Siempre había levitas. Así que Dios lo hizo todo perfecto. Por eso los levitas vivían mezclados. Así que ellos vivían en ciudades que les daban los otros de su herencia. ¿Clarito? Muy bien, ya los tenemos los levitas en una casa, menos mal. Pero, ¿cómo se sostenían los levitas? ¿Cómo es que comían? Lo vamos a ver en Números 18:21. A los levitas les doy como propiedad esa 10ª parte que los israelitas deben entregar de sus productos en pago por el servicio que prestan en el tabernáculo de reunión. A los levitas les doy como propiedad el diezmo que los israelitas deben entregar de sus productos. Se los doy en pago por el servicio que me prestan en el tabernáculo de reunión, que era el templo portátil de aquella época. Atención, dice, a los levitas les doy como propiedad esa 10ª parte. Note que no dice Dios, por favor, denle a mis sacerdotes una limosnita para que no se mueran de hambre. ¿Dice así Dios? No, si un momentito, usted no se meta, a mi sacerdote le pago yo. ¿Usted con qué plata? Con la mía. ¿Cuál plata? Los diezmos. ¿De quién son los diezmos? ¿Por qué dice Dios les doy? No dice denle ustedes. ¿Por qué dice yo les doy? Porque son de Él. Porque son de Él, es plata de Él. Así que Él dice a los levitas, yo les doy como propiedad esa 10ª parte que los israelitas deben entregar de sus productos. ¿Saben, mis amigos y hermanos, que los levitas no eran sostenidos por los hombres, sino por Dios, para que ellos no tengan que agradar al hombre, sino a Dios? Hay veces que cuando nosotros le pagamos, queremos que el líder haga lo que nosotros queremos. ¿Ah? Bueno, a mí me ha pasado eso. Yo he estado en ese que la junta me llamó y dice, acá le pagamos, pastor, para que usted haga lo que nosotros le decimos. Un momentito, usted a mí no me pagan nada. Me lo paga Dios de sus diezmos. Yo tengo que ser fiel a Dios, cueste lo que cueste. Ustedes saben, hermanos, que es a veces fácil comprar a los líderes con dinero. Claro, especialmente los pastores y los líderes religiosos son pobres, porque no sé por qué la gente cree que tiene que ganar poquito. Como uno es pastor, tiene que andar en el auto más viejo, el sueldo más pobre. Vamos a poner esto en claro. Los que son sostenidos en el ministerio de la palabra deben dar cuenta a Dios de lo que hacen, a quien les paga el sueldo y lo sostiene. Hay muchísimas personas en las comunidades que porque ellos ponen plata, creen que pueden mandar. Está muy equivocado. No es que el que es más rico y pone más dinero, cuando él llega, hola, ¿qué tal? Pase, siéntese. Viene un pobre que no puede nada, espera allá afuera. No, porque aquí el ministerio lo sostiene Dios. Así que los líderes no pueden venderse por dinero, ya están vendidos a Dios. Y Dios es el que les paga a los levitas. De manera que eso lo hizo Dios para que los levitas no tengan que dar al ojo humano, sino ser fieles a aquel que les paga y los manda. ¿Está clarito esto? ¿Cuánto es que ganaban los levitas? Es muy fácil de calcular.
Dígame una cosa, piense bien antes de contestarme. ¿Cuántos diezmos forman un 100%? 10. Es decir, que si aquí tenemos 10 familias y las 10 familias ponen su diezmo completo, esas 10 familias ya forman un sueldo completo para otra familia. Cada 10 familias puede haber una persona o una familia sostenida. 10 diezmos forman un sueldo, un 100%. Ahora, ¿cuántos diezmos recibían los levitas? 12 diezmos. Los levitas recibían 12 diezmos, o sea, un sueldo el 20% superior al término medio, al promedio de los demás. Recibían 12 diezmos, o sea, el 20% más al promedio de entradas de todo Israel. Así que no recibían ni más que el más rico, ni menos que el más pobre. Era el término medio más el 20%. El levita no ganaba ni más que el más, ni menos que el menos. Claro, le voy a decir por qué ganaban el 20% más. Primero, que si alguno fallaba, de ahí dependía la comida de los hijos. Si alguno fallaba, había una válvula de seguridad, que si entre los 12 le iba mal a una tribu, no llovía por ese lado, ese año salía mal la cosa y lo que sea, siempre los levitas estaban asegurados. Segundo, Dios les pagaba un mejor sueldo porque Dios es el mejor patrón. Y Él no va a dejar que la IBM le gane a Él. ¿Cómo Dios va a permitir que cualquier otra compañía le pague mejor a sus obreros que Dios? Por eso sube un poco mejor. Además, los levitas nunca tenían que hacer huelga. Porque cuando los demás hacían huelga y se les aumentaba el sueldo, automáticamente se les aumentaba también a ellos. Qué bien que estaban. No había que hacer huelga, no precisaban sindicatos. Porque cuando todos se les aumentaba, automáticamente el aumento le venía también a ellos porque era proporcional. Eran diezmos lo que recibían. También Dios les pagaba mejor sueldo porque es un trabajo superior. ¿Por qué a veces uno dice, bueno, sí, los médicos deben ganar bien, los ingenieros también, el pastor? ¿Y qué te crees que es el trabajo ministerial? Es el trabajo más alto que existe en la tierra. Y Dios a sus trabajadores los reconoce como trabajo importante y uno reconoce el trabajo según el sueldo que le paga. ¿Ah? Por eso Dios pagaba un mejor sueldo. Además, los levitas tenían más gastos. Siempre los líderes tienen que estar bien vestidos y eso cuesta plata. Tienen que siempre andar viajando. Siempre tenemos visitas en casa, gente a comer, gente a dormir. Eso significa que se gasta más agua en los baños, más fuego en la cocina, más ropa de cama, más toallas. Es un gasto superior. Por eso es que los levitas tenían un mejor sueldo. Además, que Dios no quería que digan a los levitas, pobre, es un levita. Cuando una chica se pone novio, le pregunta a las compañeras, sí, ¿de qué trabaja el muchacho? Dice, trabaja en la IBM. ¡Qué suerte! O le dice, y trabaja en McDonald's. Pobre. Venía una chica y le decía al padre, papá, un muchacho se me declaró. ¿De qué trabaja? Es el padre. Papá, es un levita. Decile que sí, decía el padre. Yo sé hoy día, entre nosotros los protestantes, que la mayoría de los padres no quieren que sus hijas se casen con pastores. Dice, ¿qué es pastor? Pobre. Pero Dios no quiere que pase eso. Dios quiere que cuando una chica le habla a uno que sirve a Dios, que diga, qué suerte decirle que sí. Concluimos que 12 familias pueden ya sostener a un líder.
Dios todavía tiene y recluta obreros. Los levitas de hoy día son aquellas personas que Dios llama de entre los testigos para que se dediquen de lleno a servirle. Que vayan al seminario o no vayan es secundario. El asunto es que Dios los llame y que el grupo lo apruebe para que se aparten para la obra. Por supuesto, si la persona puede prepararse, es mejor. Aunque hay seminarios que cuando uno va ahí, le sacan la poca fe que le queda. Así que uno tiene que elegir muy bien a dónde va a ir a estudiar, porque no crea que todos los seminarios son iguales. Hay algunos que es puro marxismo. Hay otros que son demasiado conservadores. Hay otros que le apagan la fe porque no creen en el evangelismo. Y así hay un montón de cosas, hay que tener mucho cuidado, y yo me supongo que uno que desea hacer eso va a consultar con los líderes para buscar un seminario que se adapte a la necesidad, porque hay muchísimos para elegir. Pero no hace falta, muchos. En la iglesia primitiva, ¿había seminario? No. Y aunque no había seminario, fabricaban apóstoles. Los obreros se hacían en la misma comunidad. Está volviendo otra vez a la iglesia eso. Yo conozco en muchos lugares ya que sin ir a seminarios, con los cursillos que toman en centros de evangelización, luego se separan para el ministerio de los consagrados y se les sostiene y están haciendo muy buenos trabajos, a veces más de los que fueron al seminario. Entonces, los levitas de hoy son los pastores, evangelistas, maestros, itinerantes, misioneros, los llamados a dirigir y a equipar a otros. El Señor, cuando llama a alguien, les promete salario. Hay una ideología equivocada. La gente cree que cuando Dios los llama a uno a que los sirva, los llama a morirse de hambre. ¿Qué fotografía equivocada del Señor que tienen ustedes entonces? Cuando la Biblia dice que el que no deja padre, madre, hermanos, casas, tierra, etc., es porque uno tiene que dejar todo eso. Entonces Dios le da lo que Él tiene para él. No es que deja todo eso y se muere de hambre. No dice así la Biblia. Al contrario, dice muy lo contrario. Por eso es que tengan mucho cuidado con esa ideología que anda por ahí flotando, de cuando el Señor llama a alguno, los llama para que se muera de hambre. Ese no es el Señor de nosotros. El Señor que nosotros creemos es un Dios justo y bueno. Y cuando Él llama a alguien, como vimos con los levitas, Él les proveyó casa, tierra y sueldo. Porque Él es un Dios que conoce la necesidad. Vamos a ver esto en la Biblia. San Mateo 19, 27. Pedro le dijo entonces a Jesús: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Y Jesús le respondió: les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por mi causa hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, terrenos, recibirán 100 veces más, y también recibirán la vida eterna. Como ustedes ven, el Señor requiere todo, y luego les da todo. De manera que no es que cuando Dios dice: dejen casa, padre, madre, tierras, propiedades y muéranse de hambre. No, no dice así. Él dice: dejen todo eso porque de cualquier manera yo ya tengo para ustedes preparado un plato bastante grande. No precisan, dejen todo y confíen en mí. Él nos llama a confiar en Él. Ahora, esto de 100 veces tantos, algunos creen que es una exageración. Hay otras versiones de la Biblia que dice así: el que deja padre, madre, casas, propiedades, recibirá otro tanto. Lo que quiero decir que si uno, por ejemplo, estudiaba medicina y deja eso por seguir al Señor, Dios le va a proveer un sueldo como de un médico.
Y si va a ser basurero en la vida y deja de recoger basura, así el Señor, Dios le da el sueldo de un basurero. Y si va a trabajar siempre en McDonald's haciendo hamburguesas y deja eso para el Señor, Dios le da un sueldo de McDonald's. Es decir, que Dios es justo, le dará otro tanto, aunque esta versión dice, hará 100 veces tanto. En un sentido espiritualmente cierto, porque por ejemplo yo dejo una hermana y Dios me da miles de hermanas, no cientos. En cualquier lugar que voy yo tengo casa, tengo madre, tengo de todo, tengo cientos de madres en todo el mundo. Yo tengo lugares en cualquier parte del mundo, en Australia, en Nueva Zelanda, en África, en muchos países, en toda América Latina, en Europa, que yo voy y me reciben como si fuera mi casa. Me dan cuarto, cocina, me hacen la comida. Yo no me voy a aprovechar de eso, pero quiero decir que allí está. Es cierto que a los que Dios aman, Dios les provee. Pero de cualquier manera yo soy un testigo. Yo quería ser un doctor en ciencias económicas. Se nota, ¿verdad?, por lo que estoy hablando. Pero dejé mis estudios para servir al Señor, me fui al seminario. Y yo veo a mis amigos que estudiaban conmigo, que son doctores, y no tienen menos de lo que yo tengo. No tienen más ni menos, tenemos igual. Dios se portó. Yo dejé todo y confié en Él. Y Él me proveyó. Así Dios hace. Cuando Dios llama a los obreros, Él les promete un salario. Quiero sacarles de la cabeza esa idea de que nuestro Señor es un Señor malo, que quiere que los que le sirven a Él anden muertos de hambre, mal vestidos, que no tengan plata ni para tener un automóvil, etcétera, etcétera. Dios no quiere eso, es un error. Uno en un sentido hace un voto de pobreza, pero Dios dice, yo quiero que dejes de confiar en ti mismo y confíes en mí. Los levitas, cuando dijeron, ustedes no tendrán herencia. ¡Oh! Denle 48 ciudades. ¡Ah! Y denle mi diezmo. ¡Ah! 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey que trilla, y también el trabajador tiene derecho a su paga. Ustedes saben que en la época antigua el trigo se trillaba con bueyes. Se ponía el trigo completo en el piso, el buey pasaba y con los pies iba apretando hasta que el trigo salía afuera de la paja y luego lo recogían. Y el buey pobre, mientras que daba vuelta en la rueda esa, cada tanto bajaba la boca y se comía un poquito. Había algunos judíos que le ponían bozal al buey para que no pueda comer. Y Dios dice, un momentito, el buey es digno de comer de su propio trabajo. No le pongan bozal al buey que trilla. Y lo está diciendo respecto a sus obreros el Señor. Cuando un grupo no le paga sueldo a sus líderes, le está poniendo un bozal. ¿Está claro? Entonces dice este pasaje, los líderes que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no le pondrás bozal al buey que trilla, y también el trabajador tiene derecho a su paga. Es decir, que el Señor prometió o no prometió salarios a sus obreros que Él llama. Sí. Ahora el que lo explica mejor de todos es San Pablo. San Pablo es el que mejor explica el sistema. Ustedes saben, y aquí voy a explicarlo un poco mejor, que los primitivos cristianos eran 100% judíos. Ellos creían en Jesús, pero pensaban que un día todo el judaísmo se iba a transformar en seguidores de Jesús. Ellos guardaban la ley de Moisés, se circuncidaban, hacían todo lo que decía la ley, más creían en Cristo. Ellos pensaban
que algún día todo ese judaísmo se haría también cristiano y que seguirían siendo judíos cristianos. Así pensaba San Pedro y los demás. Pero Dios levantó a un San Pablo. Y San Pablo al principio pensaba igual, porque él también era judío. Iba a predicar siempre a las sinagogas, pero siempre lo echaban. Iba otra vez y lo echaban. Dice, pero ¿cómo puede ser que la misma religión de Dios no lo acepta al mismo Dios? Y volvía y lo echaban. Un día Pablo se enojó. Fue a una sinagoga, predicó, hubo un éxito grande. Le invitaron para predicar el sábado siguiente. Y dice, ahora sí que acá empieza. Fue el sábado siguiente y los judíos se pusieron celosos porque vino todo el pueblo. Y lo echaron. Pablo dice, así ya estoy hasta acá. Ahora me voy a predicar a los que no son judíos. Y se salió de la sinagoga y se metió en la casa de al lado, porque cuando lo echaron le dijo el que cuidaba la sinagoga, el cuidador, el janitor, el portero, dice, véngase a mi casa y predica en mi casa. Dice, ¿cómo no? Salió y se metió en la casa de al lado y ahí comenzaron una iglesia netamente cristiana, despegada de la judía. Entonces Pablo fue el que entendió que era imposible seguir de esa manera, que tenían que empezar una entidad nueva separada de la religión judía. ¿Está claro? Cuando ustedes leen el libro de los Hechos, ellos guardaban el sábado, ellos se circuncidaban, y eso que eran cristianos. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue a Jerusalén de visita a la iglesia cristiana? ¿Qué tuvo que hacer? Raparse la cabeza, ir al templo, hacer purificación, pagar ofrendas en el templo de animales. ¿Cómo? San Pablo, si él no creía en eso, pero lo hizo por amor a los hermanos judíos. Porque todavía en Jerusalén se pensaban que el cristianismo era una rama del judaísmo. Fue Pablo, repito, el que tuvo la clara visión de que la iglesia era una entidad diferente y separada. Por eso es que mientras que había esa confusión, ¿a dónde seguían llevando los diezmos los creyentes judíos? Al templo, al tesoro del templo judío. Pero cuando comenzó una iglesia de entidad nueva, se comenzó entonces a poner los diezmos en la entidad nueva. Y aquí viene el pasaje donde Pablo explica esto. Es en 1 Corintios 9:13. Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven de lo que hay en el templo. Es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios comen de la carne de los animales que ahí se sacrifican. De igual manera el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el mensaje de salvación vivan de ese mismo trabajo. En el versículo 13, ustedes saben que quienes trabajan en el servicio del templo viven de lo que hay en el templo. ¿A qué se refiere San Pablo aquí? Al templo judío, donde todo Israel llevaba sus diezmos. Y allí en el templo se lo repartían entre los levitas. En el Antiguo Testamento todo el dinero del diezmo iba al tesoro del templo y de ahí se lo repartía entre los levitas. San Pablo dice, ¿ustedes no saben cómo era en el templo? En el templo era que los que trabajaban en el templo vivan del templo. Ahora bien, en la iglesia, de igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el mensaje de salvación vivan de ese mismo trabajo. ¿Qué quiere decir la palabra de igual manera? Que se siga el mismo sistema. ¿Por qué cambiar si la iglesia sigue, el pueblo sigue, obreros siempre hacen falta? Y si así como se hacía en el templo, de igual manera el Señor ordenó a los que anuncian el mensaje del Evangelio, que vivan de su trabajo. En otras palabras, en la iglesia también, la gente trae los diezmos al tesoro de la iglesia y de allí se paga el sueldo a los obreros del Señor. De manera que la palabra clave aquí son de igual manera.
Otras Biblias dicen así también, o del mismo modo. Como se hacía en el Antiguo Testamento con los levitas, así también que se haga con los que predican y enseñan el Evangelio en la iglesia. El sistema es el mismo. Así como antes Dios se ocupaba de los obreros, ahora Dios se sigue ocupando de los obreros. No puede ser que bajo la ley Dios se ocupe de los levitas y bajo la gracia que se mueran de hambre. Es evidente que San Pablo dijo que se haga de la manera misma. Y por supuesto, en Gálatas capítulo 6, versículo 6, el que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. Es decir, que los que somos enseñados en la palabra de Dios debemos compartir nuestros bienes con los que nos enseñan. Y en el contexto de toda la Biblia se entiende que lo mínimo que debemos compartir, lo mínimo es el 10%. Ahora, acá hay una lección mucho mayor también. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un sistema de sacerdocio que se llama el sistema levítico. ¿Levítico por qué? Porque es de la tribu de Leví. El sacerdocio levítico era por sucesión. El primer sacerdote fue Aarón. Después, el hijo mayor de Aarón era el sumo sacerdote que quedaba en lugar de Aarón. Y los demás eran sacerdotes. Todos los levitas eran todos de la orden sacerdotal. Y el sumo sacerdote, que era Aarón el primero, el hijo mayor, es como en Inglaterra, que el hijo mayor del rey viene a ser el rey que luce. No hay elecciones, no hay nada, es por sucesión. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa? ¿De qué tribu había que ser para poder ser sacerdote? De Leví. Ahora Jesús aparece. Y a Jesús se le llama también que él es un sacerdote. ¿Y de qué tribu es Jesús? ¿De Leví? No, es de la tribu de Judá, de la cual Dios no dijo que había sacerdotes. Entonces la pregunta que los judíos tenían es, ¿cómo es que Jesús se llama sacerdote si él no era de la tribu de Leví? No es de la sucesión sacerdotal. Entonces San Pablo explica a los hebreos que hay otro tipo de sacerdote, que es el sacerdocio espiritual. Y lo nombran a Melquisedec como el primer sacerdote de la línea espiritual. ¿Por qué? Porque Melquisedec es un hombre misterioso. Ni se sabe si era un hombre. La única vez que se menciona en toda la historia es cuando le aparece a Abraham. Ni antes ni después. Y San Pablo dice que Melquisedec no tenía ni padre ni madre. Es decir, que no era un ser humano. Era eterno. Así que tenía que ser un ángel, pero tampoco dice que era un ser creado. Muchos creen que Melquisedec era Jesús mismo. Pero mi opinión personal es que Melquisedec es el Espíritu Santo, porque es la persona más difícil de definir. Melquisedec aparece y no aparece más. Esto está, hermanos, en Hebreos capítulo 7. Este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. El nombre Melquisedec quiere decir, en primer lugar, rey justo. Y como era rey de Salem, que quiere decir paz, significa también rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento, ni de su muerte. Así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Ahora bien, fíjense ustedes qué importante era Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham
que Abraham era el personaje para los judíos más importante. Es decir, Abraham al judío... Todos los judíos descienden ¿de quién? De Abraham. Abraham es el padre de todos los judíos. Decirle a un judío Abraham es lo más grande. Pero dice Pablo, imagínense qué grande que era Melquisedec, que aún Abraham le paga a él los diezmos. Quiere decir que Melquisedec era más grande que quién, que Abraham. Ahora bien, dice el versículo 4, fíjense qué importante era Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que les había ganado a los reyes en la batalla. Según la ley de Moisés, los sacerdotes que son descendientes de Leví tienen el derecho de cobrarle al pueblo la 10ª parte de todo. ¿Notan la palabra cobrarle? Porque los diezmos no son un regalo, se pagan. ¿Quiénes recibían los diezmos? Los levitas. ¿Y Melquisedec es descendiente de Leví? No. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, le cobró la 10ª parte a Abraham. Y otra vez dice, le cobró. Entonces ven que los diezmos se pagan. Así Melquisedec bendijo a Abraham. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. El argumento es que ¿quién es mayor, Abraham o Melquisedec? Melquisedec. Pero la Escritura habla de Melquisedec como de uno que todavía vive. Entonces no es su nombre Melquisedec. Y se puede decir que los sacerdotes que descienden de Leví y que ahora cobran la 10ª parte, pagaron la 10ª parte a Melquisedec al pagársela a él a Abraham. Porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, éste llevaba ya en su cuerpo a sus descendientes, que aún no habían nacido. Dice aquí, todo el mundo le paga los diezmos ¿a qué tribu? A la de Leví. Leví es hijo de Abraham. Leví, cuando Abraham lo vio a Melquisedec, todavía no había nacido, pues ya estaban adentro de Abraham. Eso es lo que dice San Pablo aquí. Cuando Abraham salió a encontrarlo a Melquisedec, ¿dónde estaba Leví? Estaba dentro, todavía estaba dentro de Abraham. Entonces cuando Abraham diezmó, quiere decir que toda la tribu de Leví diezmó a Melquisedec. Dice, ¿cómo? Los que reciben los diezmos ahora están diezmando. Quiere decir que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. El argumento que quiere San Pablo para estos judíos que se enorgullecen porque Leví, Pablo dice, miren señores, Melquisedec le cobró los diezmos a Leví cuando todavía Leví estaba en Abraham. Así que Melquisedec es superior. El sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico es un sacerdocio carnal y el de Melquisedec es un sacerdocio espiritual. Entonces, cuando el Espíritu Santo llama a uno, cualquiera, blanco, negro, petizo, alto, gordo, flaco, a cualquiera lo llama y lo unge, ese entra a ser del sacerdocio de Melquisedec, que es espiritual, que no depende que uno nació de fulano o de mengano, depende que el Espíritu Santo lo ha llenado. Aleluya. Por eso es que yo creo que Melquisedec allí era el Espíritu Santo, porque a través del mismo Espíritu Él nos ha hecho a nosotros sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y de aquí hay otro argumento todavía mayor. A Abraham, nuestro padre, le pagó los diezmos a Melquisedec, pues también nosotros vamos a pagarle a Jesucristo, que es el sacerdote según el orden de Melquisedec, y nosotros sacerdotes con él. Ahora traemos los diezmos al templo verdadero. Hubo muchos cambios después que vino el Señor. El templo de Jerusalén, donde llevaban los diezmos, era el centro de la vida judía. Y mire la barbaridad que hace nuestro Señor. Claro, por eso es que lo mataron. Fue al templo y dicen los
discípulos con un poco de orgullo: Señor, mira qué edificios, mira qué piedras. Y Jesús le dijo: destruid este templo. ¿Qué? ¿Usted se imagina lo que era para el judío destruir ese templo? El centro, la identidad, su religión. Destruid este templo y yo lo voy a reedificar en 3 días. Y él hablaba del templo de su cuerpo, que somos nosotros el cuerpo de Cristo. En 3 días, desde que moría hasta que se levantaba, iba él a edificar la iglesia. Nosotros somos el templo de Dios ahora. Aquel templo se destruyó y en su lugar Dios levantó este templo portable, movible, que está en todas partes. De manera que nosotros ahora, así como aquellos llevaban sus diezmos a aquel templo, nosotros traemos los diezmos al tesoro de este templo. Cada grupo en cada lugar del mundo tiene su tesorero y allí entonces van los diezmos. Este sistema de diezmos, mis hermanos, es un sistema perfectamente calculado. Se calcula que si todos pagan su diezmo, hay dinero suficiente, no hacen falta esas vergonzosas kermeses y rifas y vender pasteles. No, yo digo que está mal vender pasteles, pero que de eso dependa la obra de Dios es una vergüenza. La obra de Dios debe depender de algo más firme, más seguro, más estable. Este sistema está bien hecho y bien calculado. ¿Por qué es que no hay más misioneros y obreros en la obra del Señor y que muchos de los que hay andan pasando necesidades? Dios quiere que se predique el Evangelio en todo el mundo y a toda criatura. Y escúchenme lo que significa ir por todo el mundo. Jesús no quiso decir: tómense 2000 años para llegar a todo el mundo. No, señor, porque todo el mundo es cada generación. Nosotros somos responsables de evangelizar toda nuestra generación. Nuestros nietos no van a poder evangelizar nuestra generación porque ya va a estar muerta. Cada generación debe evangelizar toda su generación. En nuestra época debemos alcanzar a todo el mundo, no esperar que quizá nuestros tataranietos lleguen a todo el mundo, porque para esa época millones se han muerto. Todo el mundo quiere decir todo el mundo en cada generación. Les digo, hermanos, que estamos muy cortos. Millones han muerto sin oír una vez el nombre de Jesús. Y en este mismo momento, millones están muriendo sin saber que existió alguna vez un Jesús. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Les voy a decir por qué. Una razón es que los mayordomos de Dios han sido deshonestos y no han traído su diezmo al tesoro del templo. Por eso no hay dinero para mandar a más obreros a todo el mundo. La segunda causa, se da el caso que los mayordomos son honrados y traen su diezmo al tesoro del templo, pero las comisiones de las iglesias usan el dinero para otra cosa. No lo usan para pagar sueldos a los obreros, a los levitas. Y el resultado es pocos obreros, salarios de hambre y millones que mueren sin Dios. Por eso Dios con dolor dice: traed los diezmos al tesoro del templo para que haya alimento en mi casa. Y se entiende para los levitas. De manera que para cumplir la voluntad de Dios, para que haya muchos obreros, primero, todos los mayordomos tienen que ser honrados y todos traer su diezmo. Segundo, las juntas, las comisiones de las iglesias
también deben ser honradas y usar los diezmos según la voluntad de Dios. Y ahora atención, quiero que ustedes juzguen si tengo razón o no tengo razón. Si usamos la Biblia para pedir los diezmos, ¿no deberíamos usarla también para usar el dinero de los diezmos? Hermanos, no es justo que usemos los versículos que dicen traigan los diezmos y para gastar esa plata cerramos la Biblia y que nadie mire. La gastamos como se nos da la gana. Es completamente injusto y es hipócrita. Si usamos las Sagradas Escrituras como base para que la gente traiga su diezmo, tenemos que usar las Sagradas Escrituras como base para que se use ese dinero cuando llegó a las arcas de la iglesia. Por eso es que yo, hermanos, les aseguro que yo creo que una persona no debe poner su diezmo donde no lo usan como Dios quiere. Debe buscar un lugar donde se usa como Dios quiere y ahí yo lo pongo. Y si no hay ningún lugar que lo usa como Dios quiere, y yo veo que trabaja para Dios y que anda con un sueldo de hambre, que no tiene buena ropa, le digo, este es mi dinero, pero no lo ponga en la caja de la iglesia, póngaselo en su bolsillo, es para usted, para que usted tenga ropa y comida, para que se pueda, porque es para eso. Dice el versículo que leímos, he aquí yo he dado los diezmos a los levitas como pago por su trabajo. Yo creo que deben llevarse cuentas separadas en la iglesia de los diezmos y las ofrendas. La junta, la comisión de la iglesia puede decidir lo que se va a hacer con las ofrendas, pero no puede decidir lo que se va a hacer con los diezmos porque ya está decidido por Dios. De manera que tenemos que arrepentirnos y planear las reformas que hacen falta para traer los diezmos y para que los diezmos se usen como el Señor quiere. Y con esto voy a terminar. Se ha probado, hermanos, con las computadoras, que si todos los creyentes pagaran sus diezmos y el diezmo se hubiera usado solamente para sostén de obreros, ya todo el mundo estaba evangelizado. Está aprobado. Sin rifas, sin tamales, sin kermeses, sin bazares, sin nada de todo eso, que a veces es una vergüenza. Yo no digo que hacer una kermés está mal o un bazar, si es para divertirse, si es para hacer una actividad, pero no para la obra misionera. Eso debe estar sobre ruedas sólidas, que son los diezmos del Señor.